buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva sesión a esta segunda sesión de trampas, trucos y tretas, donde pues, estamos encantados además de anunciar el nuevo módulo de consolidación de Gesia, que para llegar a este módulo que nos lo habíais pedido hace tiempo y hemos podido finalmente desarrollarlo, pero no solo, sino que hemos necesitado la ayuda de compañeros, de clientes que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo y que son unos expertos en el área de consolidación y además grandes conocedores de Gesia, como puede ser en este caso Ángel San Miguel de BDR, que nos acompañará hoy. De hecho, él va a intentar afrontar el reto de en este corto espacio de tiempo, pues de darnos una impresión, hacernos un ejemplo de cómo funciona el módulo de consolidación. Otros compañeros también, como José Pons de MK Auditores, también nos ha ayudado, y otros compañeros que nos han dado su feedback para desarrollar este módulo que ahora os mostraremos. ¿Vale? Estoy encantado de ver en esta lista de asistentes, no caras conocidas, porque no veo caras, no pasa nada, pero sí que veo pues, nombres de grandes amigos y clientes de mucho tiempo, ¿vale? Bien, entonces, sin más dilación, vamos a empezar, pero sí que quiero anunciar ya la nueva, digamos, la siguiente TTT, que tendrá lugar el 4 de marzo y en la cual, explicaremos y daremos una serie de trucos, de tretas, de cómo utilizar el cuadro de mando de ForTiming, ¿vale? Para aquellos que disponéis de este módulo, y cómo sacar el máximo rendimiento de las tablas dinámicas del informe dinámico que se presenta, y cómo sacar la información como queráis. ¿De acuerdo? Y algunos otros trucos también de ForTiming que igual no son tan conocidos. Muy bien. Presento entonces a Ángel San Miguel, clientes hace mucho tiempo de BDR, con cercanía personal y además cercanía geográfica, porque están en Santander. Y bueno, es la persona que ha trabajado mucho con este módulo y que ahora os hará la presentación. Y que además dentro de, creo que es el día 20 y tantos de marzo, ya os anunciaremos exactamente, haremos un curso concreto, pero un curso ya más en profundidad de cómo utilizar el módulo, con ejemplos que podáis utilizar, que podéis trabajar con ello, etcétera, un poco más en profundidad, ¿vale? Que lo hará él también. Este módulo, digamos, es la última adición a los módulos disponibles ya en Gesia, que ya conocéis, con la parte de muestreo, con toda la serie de pruebas de cumplimiento, las pruebas de muestreo de la unidad monetaria, ¿vale? Con toda la parte de circularización también, de selección de terceros, el módulo conocidísimo de importancia relativa, procedimientos analíticos, que ya son imprescindibles tenerlos en Gesia, ¿vale? Pues esta es la última edición, ¿vale? Ahí pone 31 de diciembre, esto está mal, tengo que corregir, está en pruebas hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo. Todos lo tenéis disponible. Todos, digamos, tenéis este módulo, que será un módulo de pago a partir del 1 de abril, para aquellos que entendáis que necesitáis este módulo por el tipo de auditorías que realizáis. Entonces, a partir del 1 de abril, digamos que ya será un módulo de pago. Hasta entonces, os hemos invitado a que hagáis pruebas, a que lo utilicéis, y sobre todo ahora con esta presentación quizás tengáis un aliciente mayor, ¿no? Un aliciente mayor para empezar a probarlo, y también darnos vuestro feedback, ¿no? Es decir, a ver si encontráis algunos errores, mejoras posibles, ¿vale? Porque de alguna manera, vosotros sois los expertos, ¿no? Y ya, digamos, información sobre lo que serían ya tarifas, pues para cada una de vuestras firmas o despachos, pues os mandaremos información por email, ¿vale? Para que estéis informados. ¿De acuerdo? Y ahora ya, sin más dilación, Ángel, te doy paso. Creo que estás ya puesto como presentador. Te dejo de compartir para que compartas tú, ¿vale? Y, por favor, cuéntanos, háblanos un poco de este módulo y qué es lo que has preparado para hoy. Muy bien, muchas gracias, David, por todo. Voy a compartiros pantalla. Bueno, el tiempo que tenemos hoy es limitado. No
no nos permitirá hacer un ejemplo o explicar detalladamente todo lo que podemos hacer con el máster de consolidación de GESIA, pero sí una pequeña introducción para que veamos el potencial que tiene y lo que nos puede facilitar la vida a la hora de realizar la consolidación contable, ¿no? No sé si os ocurría hasta ahora a vosotros, pero nosotros para realizar la consolidación lo veníamos haciendo en hojas de cálculo de Excel, ¿vale? No manejábamos un programa que nos permitiese agregar todos los datos de las empresas del conjunto consolidable o del grupo consolidable y lo hacíamos pues manualmente cada uno como podíamos, ¿no? Sé que hay compañeros que sí puede que tengan o utilicen algún programa de consolidación, pero en nuestro caso no había sido así, ¿no? Vamos a ver. Entonces, nosotros, voy a ver si consigo compartiros bien la pantalla, que no estoy muy ducho yo en estas tareas de compartir pantalla y demás. Vamos a ver. Comparto la pantalla. No sé si se ve bien. David, si me podéis... Ahora, ¿se ve? Se ve perfecto, se ve bien. Muy bien. Bueno, lo que os decía, no utilizamos hojas de cálculo de Excel para agregar los datos del grupo consolidado, de las empresas del grupo de consolidación, y luego realizábamos los cálculos para los asientos de ajuste de consolidación que incorporábamos también a esa hoja de cálculo para obtener un balance y una PIG, ¿no? Y poder trabajar con todo ello. Cuando David y todo el equipo de GESIA nos plantearon o nos comentaron que estaban desarrollando este módulo de consolidación, la verdad es que nos encantó, ¿no? Porque nosotros somos usuarios de GESIA desde hace muchos años, hace 20 años casi, y era una demanda pues que, como bien ha dicho David, teníamos los usuarios de GESIA, ¿no? El poder utilizar, aparte del GESIA para la auditoría individual, para la auditoría de consolidados. Entonces, la verdad es que nos entusiasmó y nos pusimos, pues como bien ha dicho David, no solo yo, sino otros compañeros como José en Menorca y otros auditores de Rafa en Bilbao y demás, nos pusimos manos a la obra para echar una mano en todo lo que pudiésemos aportar para desarrollar este máster. Quiero deciros que es un máster que hemos desarrollado, nos ha llevado un tiempo. No está cerrado, sino que es algo vivo, que está en continua evolución y estamos añadiendo cada vez nuevas mejoras. Y lo que os invito es a que cualquiera de vosotros que tenga ideas de mejora en el programa, que nos lo indique o que indique a David, a Ensys, ¿no? Para que se pueda desarrollar el programa y podamos personalizarlo y hacerlo lo más útil posible para todos, ¿vale? Ya, aparte de todo esto, sin extenderme mucho más en la presentación, lo que sí quería enseñaros hoy es cómo utilizar el módulo del máster de GESIA de consolidación para realizar nuestras auditorías. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo. No es nada, no es muy grande, no vamos a poder desarrollarlo completo, pero sí ver el alcance del mismo, ¿vale? Os comparto pantalla y vamos a poner ejemplo. Cualquier duda o cuestión que os plantee, por favor, ponerlo en el chat e intentaré resolverla, ¿vale? Pues empecemos. Yo creo que como mejor se hacen las cosas es que se ven las cosas haciéndolas, ¿vale? Bueno, nosotros trabajamos con GESIA, como ya os he dicho. Normalmente tenemos los datos de las empresas en GESIA cada vez que las auditamos. Y lo que estábamos haciendo hasta ahora era obtener los balances de cada empresa del grupo consolidado e incorporarlos a una hoja de cálculo para obtener el agregado y luego hacer los ajustes. El GESIA, ¿qué nos permite ahora?
pues nos permite importar dichos datos de las empresas del grupo a un GESIA y permite tenerlo actualizado de manera constante. Es decir, si realizamos ajustes en nuestra GESIA individual y actualizamos el GESIA consolidado, nos va a permitir que se trasladen todas esas modificaciones que hayamos realizado, esos ajustes que hayamos incorporado en el individual. Cosa que es muy útil porque muchas veces nos planteábamos que nos empezamos a hacer el consolidado y cuando se modificaban las contabilidades de alguna empresa individual había que modificar todos los datos de agregación del consolidado. Pues esto, el máster de consolidación de GESIA nos lo permite, ¿vale? Y ahora, como os he dicho, lo mejor vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿vale? Bueno, para crear un GESIA, como bien todos habéis visto, en las nuevas actualizaciones del GESIA, os habéis podido descargar un máster de consolidación, ¿vale? Este máster de consolidación que le vamos a abrir. ¿Le veis en pantalla? ¿Se ve? Bueno, entiendo que veáis la pantalla correctamente. Vale, perfecto. Bueno, dentro de este máster, como veis, sigue el mismo formato que teníamos en el GESIA. Es la misma plataforma, digamos, y tiene las mismas menús que ya todos conocemos, ¿vale? Sin embargo, incorpora algo nuevo, ¿vale? Si desplegáis en archivo nuevo, si os fijáis, se ha añadido una nueva opción que es nueva auditoría de consolidación, ¿vale? Esto es algo que antes no estaba y que nos permitirá crear nuestra auditoría consolidada, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto porque solo podremos hacer la auditoría consolidada si se crea un fichero de auditoría de consolidación. Si no, los parámetros de consolidación no estarán activos en el GESIA, ¿vale? Bueno, ¿qué incluye este máster? Rápidamente y sin extenderme mucho. Tenemos un balance y bueno, como ya conocéis, un balance que está adaptado a las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas y una PIG también. Incorporan todas aquellas masas patrimoniales propias de la consolidación, como son socios externos, la reserva de consolidación y demás. Está adaptado y asignado las cuentas a todos los epígrafes de acuerdo a esas normas de consolidación. Lo mismo ocurre con la PIG y también tenemos la opción del cálculo de estado de flujos de efectivo que todos conocemos ya del GESIA, ¿vale? O sea, nos permite calcular los estados de flujo de efectivo a través del GESIA directamente, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más os cuento? Hemos añadido dentro del máster, se ha añadido dos referencias. Estamos desarrollando alguna otra más, también os pedimos ayuda para hacerlo, que nos permita hacer cálculos para realizar los ajustes de consolidación. Pero de momento únicamente se han añadido dos referencias. Una, un programa de pruebas de auditoría de cuentas anuales consolidadas, ¿vale? Que le tenéis por aquí. Es algo sencillo, pero algo que nos puede servir de guía a la hora de realizar la auditoría consolidada. Os aconsejo que le echéis un vistazo y aunque se puede ampliar, yo creo que tiene los pasos básicos para realizar la auditoría de un consolidado, ¿vale? Y luego tenemos una referencia para revisión del contenido de la memoria consolidada. Al igual que tenemos en el GESIA las referencias para la revisión de las cuentas normales, pues este es el de cuentas consolidadas, ¿vale? Bueno, y sin más vamos a crear una auditoría consolidada de un grupo. Bueno, yo aquí tengo un ejemplo, pequeño ejemplo de un grupo de consolidación, ¿vale? Si podéis ver aquí la pantalla, el grupo que tenemos está formado por 4 empresas con sus diferentes participaciones, ¿vale? Tenemos la dominante, tenemos 3 empresas dependientes, cada una con su porcentaje de participación, aunque todas ellas realizan la integración por método de integración global,
¿vale? Y este sería el organigrama del grupo, ¿vale? Todo esto está hecho en hojas externas. Es un estudio realizado no dentro de GESIA, sino fuera de él, ¿vale? Vale. Para crear la auditoría consolidada de GESIA, ¿cómo lo hacemos? Como os comenté antes, vamos a archivo, decimos nuevo y nueva auditoría de consolidación. Esto nos va a permitir, como hacemos en el GESIA habitualmente, darle un nombre, una relación social y crear un nuevo fichero, ¿vale? Vamos a llamarle Alfa, que es la empresa dominante, Alfa y SL, SA y sociedades dependientes. Vale. Marcaremos la fecha de auditoría, de inicio de la auditoría. En este caso vamos a hacer el consolidado del año 2018 y luego haremos una recurrente y el 2019. En enero del 2018 y fecha de cierre 31 de diciembre de 2018. Nos lo marca por defecto, ¿vale? Datos generales de importación. Utilizaremos el fichero con master GESIA, ¿vale? Para ello, yo lo tengo aquí. Si me deja, le tengo master consolidación 21. Ya abrimos. Y como siempre, esto lo podemos marcar todo, ¿no? Es aconsejable no marcar los comentarios para no tener luego posibles errores de información que no es real, que no es de la empresa, ¿vale? Y terminamos. Se creará un nuevo fichero de consolidación. Le vamos a llamar Alfa, Grupo Alfa 2018. ¿Vale? Como veréis, tenemos aquí el fichero, ¿vale? Y no hemos marcado en ningún momento el número de dígitos contables de la auditoría. Todo esto se podrá hacer más adelante, ¿vale? Vale. Dentro de parametrización vamos a encontrar digamos, el menú o la ventana emergente que nos va a permitir realizar la consolidación. Se llama empresas consolidación, ¿vale? A partir de aquí podemos importar los datos consolidados e incorporar la información de las empresas del conjunto consolidado, ¿vale? Entramos y, como podéis ver, se nos ha abierto, perdonad que lo haga un poco por aquí, una nueva ventana, ¿vale? En esta ventana hay varias informaciones, ¿vale? Está marcado con números el orden en el que hay que realizar las cosas, ¿vale? 1, 2 y 3, como podéis ver. Lo primero, nos marca la longitud del sufijo contable. ¿Qué es el sufijo contable? Bueno, en GESIA, a la hora de lo que vamos a hacer ahora es importar los balances de sumas y saldos de cada una de las empresas a través del GESIA o a través de un fichero de Excel y le vamos a agregar un sufijo a esas cuentas para poder identificar de qué empresa se trata, ¿vale? Como sufijo contable está por defecto marcado 3 dígitos, ¿vale? Y un sufijo genérico, que sería para aquellas cuentas que son ya propias del grupo consolidable, en el que marcaremos con 3 ceros, ¿vale? Pues nada, lo primero vamos a empezar a incluir la información de las empresas, ¿vale? Como lo teníamos aquí, vamos a ir agregándolo, a ver si os puedo poner la pantalla en dos para que se vea. Por un lado, la información del grupo. Vamos a ampliarlo, a ver si lo podemos ver. Por aquí. Y por el otro, la información en GESIA. Vale. Tenemos, Alfa sería la sociedad dominante. Empezaríamos creándolo. Haciendo doble clic sobre la ventana,
se nos abre otra ventana, ¿vale? Empezaríamos a dar un código correlativo, meteríamos el CIF de la empresa, el nombre, en este caso Alfa SA, ¿vale? Sufijo de las cuentas de la empresa, máximo 3 dígitos, como decíamos, porque lo tenemos marcado aquí como sufijo contable. Pues meteríamos el sufijo, en este caso le vamos a llamar ALF, de alfa. Porcentaje de integración, pues en este caso la integración es global, como ya veíamos en nuestra información de grupo, que es la dominante, ¿vale? Pues le pondremos integración al 100%. Moneda de origen, nos permite definir la moneda de origen. En este caso está toda la información en euros, pero si tuviésemos alguna empresa cuyos datos contables se encuentran en otra moneda, dólares, otro tipo de moneda, podríamos incorporar aquí el tipo de moneda y el tipo de cambio al cierre del ejercicio, lo que nos permitirá que se haga la transformación a euros, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues mira, luego aparece el archivo origen de los datos a importar, ¿vale? ¿Qué tipo de ficheros podemos importar en el GESIA? Bueno, podemos importar ficheros de GESIA o a partir de ficheros de Excel, ¿vale? ¿Cuándo hacerlo en uno u otro caso? Bueno, es indiferente. Yo, por ejemplo, prefiero importarlos en Excel porque igual todas las empresas del grupo no las tengo en un fichero de GESIA, o si las tuviese todas en un fichero de GESIA y todas tuviesen la misma longitud de dígitos, es decir, que todas sean a 8 dígitos, a 10 dígitos. Si hay variación de dígitos, habría que homogeneizar y poner todas a la misma número de dígitos. Entonces, muchas veces, en este caso yo en el ejemplo, hay empresas que están a 10 dígitos y otras a 8 dígitos. Lo que he hecho es homogeneizar los datos, trasladarlos a un Excel y homogeneizar los datos todos a 10 dígitos para poder importarlos y que todos tengan la misma longitud de dígitos. Pero se podría importar directamente desde el GESIA, ¿vale? Como veis aquí, tengo aquí los datos contables, podría importarlos desde el GESIA, ¿vale? O desde el Excel, ¿vale? Yo tengo aquí los datos en Excel, que si queréis los vamos a ver para que veáis cuál es el modelo de importación. Para poder importar los datos de consolidación hay un modelo, ¿vale? Este modelo de datos sería la estructura que debe tener el fichero de Excel para poder importar, ¿vale? Es muy sencilla y simplemente sería rellenando a partir de aquí, ¿vale? Como veis, pondríamos el nombre, la cuenta, o sea, cuenta, nombre, saldo y saldo anterior si queremos importar. Pues vamos a importar los saldos de alfa del 2018, ¿vale? Ya lo he marcado aquí, lo podéis ver. Y le vamos a añadir el sufijo a las cuentas a importar, ¿vale? Se puede mantener la descripción de las cuentas existentes o reemplazar la descripción si estáis utilizando o modificando un fichero GESIA que ya tiene el dato, o sea, nombres, cuentas metidos, ¿vale? Aceptaríamos y esto lo que nos va a hacer es importar el fichero, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda a la hora de cómo importar, si lo hacemos con el GESIA. Bueno, como veis me sale un error. Este error lo que me está diciendo es que las cuentas a importar tienen 13 dígitos de nivel, porque tienen 10 dígitos de las cuentas contables de la sociedad individual más 3 del sufijo y no coinciden con los datos parametrizados. Ahora, directamente lo que podemos hacer es modificarlos nosotros, ¿vale? Entonces, le diremos que sí y en máximo de dígitos le diremos que 13 dígitos, ¿vale? Que es lo que tiene. Aceptaremos y ahora va a realizar la importación de los datos. Tarda un poquito en importar, ¿vale? Os voy a ir explicando alguna de las cosas a tener en cuenta a la hora de importar. Siempre todas tienen que tener el mismo número de dígitos contables, como ya os he dicho. Y luego, además, para importar los datos desde el GESIA, la parametrización de los dígitos contables tiene que ser que en nivel 5 tengamos un 0 y en máximo de dígitos el número de
de dígitos que tengan las cuentas de la individual. Es decir, en este caso 10 y en nivel 5, 0. Si no, tendríamos que transformar los GESIAs para que nos permitan la importación, ¿vale? Pero ya os digo, es muy sencillo, no lleva un mayor problema. Como os dije, si las sociedades tienen distinto nivel de dígitos contables, tendremos que homogenizar. Yo lo hago normalmente en un Excel. Exporto los datos del GESIA del balance de comprobación y homogenizo si tiene 8 a 10 dígitos o a los dígitos del grupo, ¿vale? Bueno, como veis, tarda un poquito en actualizar porque esta contabilidad es bastante grande. Vamos a esperar a ver si acaba y os voy comentando más cosas. Dentro del GESIA tenemos que incorporar en la ventana de empresas de consolidación todas las empresas del conjunto consolidable, todas aquellas que realicen la integración de manera global o proporcional. Las asociadas no se incluirían dentro del conjunto consolidable porque su método de integración sería la puesta en equivalencia, pero podemos rellenarlas e incorporar los datos para tener la información, ¿vale? Bueno, para que veamos, José, como esto tarda un poquito, lo que he hecho es crear GESIAs para que podáis ver la evolución, ¿vale? Aquí tenemos ya el GESIA con todas las empresas incorporadas, ¿vale? Como podéis ver, alfa, beta, ¿vale? Alfa, beta, todas ellas. Y aquí aparecería la información, toda la información del grupo, así como los ficheros del origen de datos de la consolidación. Y esta verificación que aparece aquí a la derecha indica que se han importado correctamente los datos al fichero de consolidación. Como veis, además del tipo de integración, que aquí aparece el 100% que daremos a aquellas integraciones que sean globales, aparece un porcentaje de participación. Este dato es meramente informativo. El GESIA no realiza cálculos con el porcentaje de participación, pero sí nos permite tener información de cuál es la participación de cada una de las empresas del grupo, ¿vale? Además, como veis, también nos aparece la moneda en que están los datos contables y el tipo de cambio si fuese preciso, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Miguel me pregunta. A ver, voy a intentar ir respondiendo a lo que me estáis preguntando. ¿Se puede importar datos de algunas empresas en Excel y otras en GESIA? Sí, en principio sí, no habría problema. La estructura del GESIA que hay que coger es la del máster consolidado. A ver, la estructura que tenemos que coger, Miguel, si quieres puedes abrir el micrófono y hablamos, ¿vale? Con lo de estructura, ¿te refieres a la parametrización de dígitos o la estructura te refieres a los datos de importación del máster? Que ahí no me queda claro. Si quieres, Miguel, abre el micro y me lo comentas. Los datos de importación. Vale, los datos de importación. Nosotros cuando importamos los datos voy a cerrar aquí para que lo veamos. Cuando importamos la estructura contable o lo de dígitos contables para la importación, el máster tiene una estructura básica en la que está marcado nivel 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Y nivel 5, 0 y dígitos contables 0. Yo cuando importe, como habéis visto antes, al realizar la importación, si yo cojo un GESIA o un Excel que tenga 10 dígitos contables, lo primero que me va a hacer es preguntarme, oye, los dígitos contables que tratas de importar están a 10, más los 3 del sufijo a 13. En tu estructura del máster, o la que has importado del máster, no aparece esa parametrización de dígitos. Entonces me va a preguntar y me va a permitir modificarlo directamente al contestar esa pregunta, ¿vale? Entonces, ahí voy a definir yo cuáles los parámetros o dígitos contables de mi consolidación, ¿vale?
lo podemos modificar antes de realizar la importación o en el mismo momento de la importación, él te lo va a recordar y te lo va a preguntar, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Miguel, ¿vale? Y luego, me pregunta Arturo, ¿dónde informas de la participación? Vale, pues lo estábamos comentando, ¿vale? Una vez que he importado los datos, como veis, en la ventana emergente de cada uno, en esta ventana no aparece el dato de participación, ¿vale? Sin embargo, cuando la cerramos y vemos el resumen de cada una de las empresas, aquí sí me permite modificar el porcentaje de participación. Yo aquí podría cambiarlo, ¿vale? Perdón. Yo aquí podría cambiar y decirle otro tipo de porcentaje. En este caso es la dominante, no sería el caso, ¿no? Pero le podría poner el 50%, por ejemplo, o el 55%, ¿vale? Y me cambiaría el porcentaje de participación. Ya os digo, no hace ningún cálculo con este porcentaje, pero sí nos sirve para tener la información del grupo, ¿vale? No sé si os he respondido. En este caso vamos a poner 100, ¿vale? A todo bien, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vale, hemos importado los datos, ¿vale? Posteriormente, una vez importados los datos y puesta o informada también el porcentaje de participación, deberíamos de acumular saldos de consolidación, ¿vale? Si nos fijamos, las cuentas, yo aquí ya la había acumulado, ¿vale? Las cuentas aparecerán importadas, voy a irme al ejemplo anterior, ya que le teníamos, ¿vale? Yo aquí he importado alfa, podría importar beta, vamos a hacerlo rápidamente, que este tiene menos datos. Aquí le voy a poner bet, ¿vale? En euros también, ¿vale? Los datos los voy a coger de Gesia, de Excel, que también los tengo, beta, abrir y aceptar. En este caso, como veréis, no me pregunta otra vez lo de los dígitos contables de parametrización. ¿Por qué? Porque ya los he definido en la primera importación, ¿vale? Vale, aquí cuando estoy importando, ahora me está agregando las cuentas de beta al balance de comprobación, al GESIA, ¿vale? Vamos a verlo ahora en un ejemplo, en cuanto termine, y podréis ver cómo he importado toda la contabilidad o el balance de sumas y saldos de alfa y de beta. Todo al 100%, porque estoy hablando de integración global. Si pusiésemos integración proporcional, deberíamos de informar en el tipo de integración cuál es el porcentaje, en este caso sería, por ejemplo, el 50%, y nos incorporará los datos en ese porcentaje, ¿vale? Vamos a ver si ya termina y os enseño cómo quedaría el balance de sumas y saldos. Vale, aceptamos, ¿vale? Tendríamos aquí los datos. En este caso le voy a poner que la participación es del 86,22%, ¿vale? Como veis, ¿vale? Y ahora podría ver en cuentas que se han importado los datos tanto de alfa como de beta. Si lo veis aquí, tenemos el capital de alfa, el capital de beta, ¿vale? Y todos los datos de alfa y beta, ¿vale? Podríamos filtrar por aquellas cuentas que tengan, vamos a ver, de alfa solo, ¿vale? Asterisco alfa, me sacaría todas las cuentas de alfa o los cuentas contables con sus saldos, y si le quiero ver los de beta, simplemente asterisco beta y podría obtener la contabilidad de beta, ¿vale? Está todo agregado. Pregunta Ignacio, al importar los datos de Excel no tenemos la posibilidad de actualizar los ajustes de las individuales. ¿No es así? ¿Qué ventaja tiene hacer importación en Excel? ¿No sería conveniente homogeneizar los dígitos por igual en todas las individuales previamente? Pues sí. Yo os recomiendo, en este ejemplo no lo he hecho así, pero yo os recomiendo que tuviésemos GESIAs individuales y que cada empresa la tuviésemos homogeneizada al mismo número de dígitos. ¿Por qué? Porque así si incorporamos asientos de ajuste en la contabilidad individual, en la auditoría individual, simplemente tendríamos que irnos a empresas
consolidación, entrar a la empresa que queramos y volver a actualizar, ¿vale? Esto no os había comentado, pero cuando queremos volver a actualizar los datos, si abrimos, por ejemplo, en este caso de Alfa y lo tenemos vinculado al GESIA, si la vinculación es con GESIA, no tendría que modificar nada, simplemente tendría que volver a darle a actualizar los datos. Como veis aquí ya me pone que está agregado en el GESIA consolidado y simplemente tendría que darle a actualizar los datos y me sobreescribiera los datos que tengo. Claro, si lo hago en Excel, lo que dice Ignacio, tendría que crear un nuevo Excel con los ajustes incorporados y importarlo de nuevo, ¿vale? Si lo hago a través del GESIA, simplemente tendría que actualizar los datos, ¿vale? Y me llevaría menos trabajo, efectivamente, Ignacio, ¿vale? Lo que pasa es que en el ejemplo lo había hecho así con el Excel, sobre todo para ver que no es necesario que todas las empresas que tengamos las tengamos en GESIA, sino que muchas veces hacemos auditoría de la dominante o de varias empresas del grupo, pero hay otras empresas de menor importancia que no tenemos en GESIA y que no sería necesario crear un GESIA, sino que lo podríamos importar directamente a través del Excel, ¿vale? Nos puede servir para ambos casos, ¿vale? Bueno, como os decía, ¿qué haríamos ahora? Una vez que tengamos todas incorporadas, que no las voy a incorporar todas porque nos llevaría mucho tiempo, acumularíamos los saldos de consolidación, ¿vale? Le daríamos a acumular. ¿Esto lo que hace? Nos generaría las cuentas intermedias de los niveles, ¿vale? Para poder hacer agrupaciones a nivel de 4 dígitos, de 5, ¿vale? Lo haríamos, aceptaríamos, nos acumularían los saldos, ¿vale? Esta acumulación lo que me va a permitir es, en vez de trabajar con cuentas a 13 dígitos, voy a poder trabajar con cuentas a 5, a 7, de manera agregada, ¿vale? Y que me permita obtener los datos en el balance y no hacerlo a nivel de 13 dígitos, sino a nivel de 3, 4, 5 dígitos, ¿vale? Tarda un poco en acumular. Vamos a ver si avanza, que quiero ir, es que es corto el curso y quiero enseñaros cómo realizar los ajustes, cómo hacer el balance y la recurrente. Vamos a ir un poco rápido, ya lo siento, pero es que llevaría mucho tiempo explicaros todo y no estoy muy ducho yo en daros explicaciones o en explicarlo en tan poco tiempo, ¿vale? Porque llevaría por lo menos 3 o 4 horas en poderoslo explicar detalladamente, ¿vale? Bueno, acumularemos los dígitos. Nos va a salir ahora... no, Sala, para actualizar el GESIA consolidado después de ajustes en GESIA individual, ¿qué serían desde recalcular auditoría? No, entraríamos a empresas, a ver si me deja, a empresas, entraríamos a aquella que queremos recalcular o queremos actualizar los datos, por ejemplo, en este caso beta, entraríamos, aquí tendríamos vinculado nuestro fichero, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que le demos a volver a aceptar, me va a actualizar los datos que tengamos en el fichero. Si yo modifico el fichero, me actualiza los datos. Y como aquí me parece que ya está agregado, me lo sobrescribe, ¿vale? Borraría lo que tenemos e incorporaría los nuevos datos. No habría que hacerlo desde recalcular, sino desde esta ventana, dándole simplemente a aceptar, ¿vale? Vale, bueno, hemos acumulado los datos. Ahora ya, cuando veamos aquí, nuestras cuentas ya están agrupados a los distintos niveles, 3, 4, 5, ¿vale? Otro paso que hemos de dar para realizar la consolidación es el siguiente. A partir del 2 pasaríamos al 3. Aquí vamos a definir cuál es el nivel al que vamos a trabajar, ¿vale? Por defecto se recomienda trabajar a 7 dígitos para consolidar, para realizar ajustes a 7 dígitos y no tener que realizarlos al máximo nivel de detalle. Se podría realizar al máximo nivel de detalle. Si yo aquí le digo que el nivel de cuenta en vez de 4 es a 10, estaría trabajando máximo número de dígitos. Pero por defecto está marcado a 4 y 3 del sufijo contable, para que no tengamos que realizar los ajustes al máximo nivel. Imaginaros que tengamos que anular cuentas a 13 dígitos, pues nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, se podría realizar como queramos, ¿vale? Creo que no se ve la parte inferior del menú en la pantalla. ¿Lo veis ahora? No sé si se ve ahora.
Ahora sí, vale. Lo veis aquí, ¿vale? Vale. Nivel de cuenta 4, como hemos dicho, sufijo 3 y nivel para agregar la consolidación 7. Una vez que indiquéis en el primer GESIA que creéis del grupo, ¿vale? El nivel de consolidación no se podría modificar en años sucesivos, ¿vale? Siempre tendríamos que trabajar al mismo nivel de consolidación, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con 7, ¿vale? Entonces, agregaríamos ese nivel de consolidación a las cuentas, ¿vale? Aceptamos. Nos dice que esta acción agregará un nuevo nivel de cuentas y que será a partir del cual realizaremos los ajustes y la consolidación, ¿vale? Le decimos que sí. Vamos a ver. Bueno, ¿esto qué nos creará? Como ya os he dicho, lo tenía preparado, como lleva un rato porque tiene mucho tamaño el fichero, ¿vale? Pues nos va a crear un nuevo nivel, que si le veis aquí, está a 4 dígitos contables más el sufijo para cada una de las empresas. Es a partir de aquí donde realizaremos los ajustes de consolidación, ¿vale? Como veis, tenemos aquí ya agregadas todas las empresas del grupo, ¿vale? Con todas sus cuentas a nivel de 10 dígitos más los 3 de sufijo y agrupadas a nivel de 4, de 7 dígitos, ¿vale? Vale. Vamos a ver, con esto que obtendríamos, podríamos obtener, como hemos visto, un balance de sumas es alto y ya tendríamos nuestro balance consolidado, ¿vale? Aquí le tendríamos y tendríamos localizadas o asignadas cada cuenta a su epígrafe del balance, ¿vale? Ya tendríamos un balance agregado que no consolidado todavía, ¿vale? Tendríamos un balance y tendríamos una cuenta de pérdidas y ganancias. No lo he comentado, pero se me había olvidado, pero también tenemos aquí el módulo de importancia relativa a través del cual podríamos calcular la importancia relativa del grupo consolidado, ¿vale? Es el mismo método que el utilizado en el GESIA normal, ¿vale? Y solo podríamos calcular la importancia relativa para la etapa de informes, ¿vale? Vale. No me voy a detener más en ello. ¿Qué tendríamos que hacer ahora para realizar la consolidación? Pues bueno, nos faltaría realizar todos los ajustes, porque esta auditoría consolidada simplemente hemos hecho un agregado, pero tenemos que incorporar todos los ajustes de diferencia de primera consolidación, tendremos que incorporar las eliminaciones de operaciones internas, la homogeneización si necesario, la amortización o el deterioro de los fondos de comercio, bueno, todos los asientos de consolidación que ahora no, que todo el mundo, como ya sabéis, ¿vale? En mi caso, este año no sería el... ¿Dónde incorporamos ajustes? En la misma pestaña de siempre, ¿vale? En ajustes. El formato es el mismo de siempre, ¿vale? Que ya conocéis, pero se han incorporado un nuevo menú aquí a la derecha, no sé si le podéis ver, que son ajustes de consolidación. Aquí se han definido 4 tipos de ajustes. Inversión de patrimonio neto, el de homogeneización, el de eliminación de operaciones intragrupo y la atribución de resultados de las sociedades, ¿vale? Esto nos va a permitir identificar cada tipo de asiento en la consolidación, ¿vale? Como veremos más adelante. Bueno, lo que os decía, para importar, como siempre, el módulo o esta parte, este menú de ajustes funciona igual que siempre. Como ya conocemos, menú, incorporaríamos el concepto, la clase o la referencia si queremos, y aquí en tipo de asiento, aquí a la derecha, podríamos elegir entre los ya conocidos ajuste, reclasificación, pero además de esos tendríamos el de inversión patrimonio, eliminación, homogeneización y atribución de resultados, ¿vale? También tenemos para aprobar y el de relevancia, ¿vale? También, si os fijáis aquí abajo, no sé si lo podéis ver, se ha añadido una pequeña ventana donde se han puesto 2 opciones, recurrente y con saldo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, como bien sabéis, en consolidación, los ajustes de inversión patrimonio neto y la atribución de resultados de cada año hemos de ir acumulándolos año a año para que cuando hagamos la consolidación en ejercicios sucesivos podamos ajustar
los datos desde el origen o desde el primer año de consolidación. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros podemos marcar si un ajuste es recurrente de un año para otro, es decir, cuando hagamos una recurrente sobre este fichero de consolidación, me va a importar todos los ajustes de años anteriores, todos los ajustes que están incorporados en este GSIA. De tal manera que no tengo que volver a incorporar todos los ajustes desde el primer año de auditoría, sino que él me los va a guardar y me los va a incorporar en la recurrente, ¿vale? Cosa que nos permite, pues eso, tener un histórico de los ajustes y que nada más que tengamos que incorporar los ajustes del ejercicio. Si quiero que me incorpore los ajustes que quiero que me los mantenga de año en año, los marcaré como recurrentes, ¿vale? Y los puedo marcar como recurrentes con saldo o sin saldo. En el caso de los de inversión patrimonio neto, los marcaré con saldo para que me los incorpore con el saldo. Pero, por ejemplo, si todos los años hacemos el mismo tipo de ajuste de homogeneización, ¿vale? De clientes, de proveedores, de alguna operación que sea recurrente en el año y que siempre sepamos que vamos a homogeneizar ese mismo, podemos importar ese asiento de homogeneización sin saldo para incorporar o para tener la estructura del asiento y en el próximo año incorporar los saldos que corresponden a ese año, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Entiendo que... Vale, en el primer año de auditoría, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, yo en mi caso, en esta auditoría la vengo realizando desde el 2012. Entonces, tengo muchos asientos de años anteriores. ¿Qué voy a hacer? ¿Grabarlos ahora uno a uno? No. Dentro del GSIA, como ya lo teníamos también en el GSIA normal, hay una opción en herramientas importar y una opción de importar ajustes y reclasificaciones, ¿vale? Ahí sale una ventanita que nos dice dónde está el fichero que queremos importar, ¿vale? Y nos importará esos ajustes al módulo de ajustes, ¿vale? Como antes, tiene un modelo, digamos una estructura, ese fichero de Excel a importar, ¿vale? Que es la que os presento aquí. Es muy sencilla y yo lo que hago es, como yo tenía mis ajustes de años anteriores en una hoja de Excel, lo que he hecho es trasladarlos a este modelo de hoja, ¿vale? Número de asiento, fecha, descripción, apunte, cuenta, contrapartida, concepto, debe y haber, ¿vale? Me los he importado aquí, os voy a enseñar ahora todos ellos y lo que hago es importarme esos datos, ¿vale? Lo tengo aquí, cálculos de consolidación, importación de ajustes, ¿vale? Del grupo alfa. Vamos a ver si me lo abre. ¿Cómo he calculado esos ajustes? Pues de momento de manera externa, en mi hoja de cálculo, ¿vale? Pero yo aquí tengo todos los ajustes. Aquí podéis ver, estos son del año 2012 y así en años sucesivos todos los ajustes que componen la consolidación hasta el año 2018, ¿vale? A partir de este fichero yo lo incorporo en mi GSIA, ¿vale? Buscaría el fichero, le tengo por aquí, en cálculos de consolidación, importaría el fichero y ya el programa, bueno, podría identificarle si los ajustes son de una empresa específica, podría incluso agregarle el identificador de empresa, pero si no, no es necesario, ¿vale? Aceptaría y él me importaría todos los ajustes. Bueno, aquí me está diciendo que hay cuentas que no están dadas de alta a nivel de 7 dígitos. Tendría, antes de importar los ajustes, dar de alta esas cuentas en las cuentas de GSIA. Como ya todos sabemos, ¿no? Como ya todos sabemos, iríamos a cuentas, introducción de cuentas, perdón, y aquí crearíamos las cuentas, ¿vale? Como esto lleva también un rato el crear las cuentas e importar los asientos, yo ya lo tengo preparado en un nuevo GSIA, ¿vale? Que os he puesto aquí como ejemplo. Grupo alfa con ajustes importados, ¿vale? De años anteriores. Tengo aquí todos los ajustes importados. Simplemente ha sido, como os he dicho, realizar la importación y él me los agrega. Eso sí, me los agrega sin aprobar, ¿vale? Y yo tendría que aprobarles.
Me los va a agregar y él no sabe el tipo de ajuste que es. Yo tendría que ir entrando en cada ajuste, aprobándole y definiendo si es un ajuste de inversión patrimonio neto, de eliminación, de homogeneización o de atribución. ¿Vale? Y guardando. ¿Vale? Una vez que he incorporado todos los ajustes de años anteriores, lo que tendría que hacer es incorporar los ajustes de este año 2018. ¿Vale? Para incorporarlos, pues yo lo que haría es irme al módulo y empezar a crear nuevos ajustes. ¿De dónde saco los ajustes? Como os he dicho, estamos trabajando en ello, pero de momento yo me los sigo haciendo o los deberíamos de ir calculando de manera externa. Yo tengo mi hoja con los cálculos de ajustes, ¿vale? Y una vez que tenga los ajustes realizados, los incorporaría al GESIA, ¿vale? Estamos abiertos a que todo aquel que lo considere nos aporte ideas de cómo realizar o automatizar el cálculo de estos ajustes, ¿vale? Cada uno en su empresa lo realiza de una manera, ¿vale? Nosotros queremos automatizarlo a través de una hoja de Excel y estamos en ello, ¿vale? Pero bueno, cualquier idea será bien recibida, ¿vale? Para incorporar los ajustes, como os he dicho, y sin extenderme mucho, los incorporaríamos los nuevos ajustes, definiríamos qué tipo de ajuste es, ¿vale? Y obtendríamos un nuevo GESIA en el que ya tendríamos todos los ajustes realizados, ¿vale? Que vamos a verle. Vamos a verle. Aquí, ¿vale? Con todos los ajustes de eliminación, de homogeneización y demás realizados, ¿vale? Yo aquí los he incorporado, como veis son muchos. Por ejemplo, homogeneizaciones. Pues si veis, el tipo de asiento sería el H de homogeneización y aceptaríamos y aprobaríamos el asiento. Habrá asientos de amortización de fondos de comercio, habrá otro tipo de asientos correspondientes a eliminación de operaciones internas, de saldos entre empresas del grupo, de operaciones de ingresos y gastos, ¿vale? Todos ellos se pueden incorporar sin ningún problema. Como veis, cuando se trata de asientos de eliminación, no lo marco como recurrente. Ahora, podría marcarle como recurrente, pero nunca le importaría el saldo, porque el año que viene ese asiento va a modificar sus saldos, ¿vale? Entonces yo podría aquí decidir si lo hago recurrente o no lo hago recurrente, ¿vale? Una vez que he incorporado todos los asientos, ¿vale? Bueno, ¿qué nos permite? Esto os lo voy a enseñar rápidamente para que veáis cómo a través del GESIA, yo, por ejemplo, para hacer los cálculos de los saldos de operaciones intragrupo, los saldos de Enrella, lo que hago es vincular un Excel con el GESIA, de tal manera que me puedo obtener todas las cuentas de las empresas del grupo, ¿vale? Esto es con query y con la vinculación al GESIA. Me puedo obtener los saldos de cada empresa del grupo y luego lo que hago es una dinámica en la que agrupo por relaciones, ¿vale? Y veo que los proveedores, la cuenta de proveedores en beta con Gamma tiene 146.000 de saldo y tengo las cuentas de cliente en Gamma con beta, ¿vale? Y veo si coincide exactamente o no, o hay que realizar homogeneización y aquí tendría que buscar el por qué no coincide exactamente, ¿vale? Pero aquí tendría, digamos, los datos para poder realizar el asiento de eliminación de cuentas entre empresas del grupo, ¿vale? Bueno, a modo de ejemplo, en eso estamos trabajando, os he dicho. Vale, una vez que tenemos todos los ajustes ya incorporados, ¿qué nos permite esto? Nos va a sacar un nuevo balance, ¿vale? Con todos los ajustes ya realizados, en el que ya ahora sí tendremos nuestro balance consolidado. Ya no es un agregado, es un consolidado. Ya no aparecerán todas aquellas instrumentos, o sea, aquellas cuentas entre empresas del grupo aparecerán ya saldadas, ¿vale? Por ejemplo, clientes, empresas del grupo ya aparecerá cero, se habrán asignado a las cuentas correspondientes y ya nos va a aparecer
nos va a aparecer una nueva cuenta de reservas de consolidación y un nuevo capital. Ya no será el capital agregado, sino que será el capital de la sociedad dominante, ¿vale? Bueno, como todos conocéis. Tendremos una PIG también en la que aparecerá en la que están incorporados todos los ajustes realizados de eliminación intergrupo y demás, y en la que también nos aparecerá abajo el resultado del ejercicio y nos aparecerá también el resultado atribuido a la sociedad dominante y a los socios externos, ¿vale? Podríamos calcular el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Igual que lo hacemos en una auditoría individual con el GESI, ¿vale? ¿Qué haríamos ahora a continuación? Y rápidamente, para no extenderme mucho, que ya me estoy pasando de tiempo, yo creo. No sé si David me va a decir algo. ¿Qué haremos? Pues bueno, para hacer el año siguiente, el recurrente, simplemente iríamos a nuevo, archivo, perdón, nuevo auditoría recurrente en este caso, ¿vale? Ya estamos hablando de un fichero de consolidación. Este es un fichero ya consolidado. Y crearíamos una recurrente, ¿vale? Perdón que vuelva atrás. Como ya os dije, aquí yo he ido marcando en cada asiento aquellos que son recurrentes y si los quiero que se me hagan recurrentes con saldo o sin saldo. En el caso de los de tipo C o de inversión patrimonio, serán recurrentes y con saldo, sí o sí, siempre, ¿vale? Y en el caso de los de homogeneización o eliminación, podré decidir yo si quiero que sean recurrentes y si quiero que sean con saldo o no, ¿vale? Eso como queráis. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a poneros, no lo tenía así definido, pero para que lo veáis. Este ajuste, el de homogeneización 1, voy a hacerle recurrente, pero sin saldo, ¿vale? Para que el año que viene me le haya incorporado también a los ajustes. Voy a guardarlo y cuando yo haga este año recurrente, para el año 2019, ¿vale? Bueno, marcaré como siempre todo, ¿vale? Bueno, para que me importe todos los datos y aceptaré. Le diré que es el grupo alfa 2019, ¿vale? Me creará el fichero de auditoría y ahora como veréis en la estructura contable me mantendrá la que venía del ejercicio anterior y el número o el nivel de consolidación será 7 porque era definido en el año 2018, ¿vale? La estructura contable ya no tendré que volverla a variar porque ya me está marcando aquí 13 dígitos contables y el nivel 5 a 7, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer ahora? Si me voy a los datos de empresa consolidación, yo aquí ya tengo todos los datos o la información del conjunto consolidable, ¿vale? Con sus participaciones y demás. Simplemente ahora tendría que ir de nuevo a abrir cada una de ellas y buscar el nuevo fichero de origen de datos, ¿vale? No voy a importar el de alfa, que es muy grande, voy a importar, por ejemplo, el de delta, que es pequeño, que lo hace rápido, para que veáis. Simplemente tengo todos los datos ya incorporados de años anteriores y ahora buscaría el fichero. ¿Qué es de GESIA? Pues de GESIA. ¿Qué es un Excel? Pues en el Excel. En este caso, como ya os he dicho, yo el ejemplo lo había planteado con Excel para que vieseis las alternativas o las opciones. En este caso dije que era Delta 2019. Me cojo el fichero de Delta 2019, acepto y lo que comentábamos, aquí aparece que no está agregado, no se ha incorporado aún. Cuando esté ya incorporado, si queremos actualizarlo, aparecerá aquí una aspa marcándolo. Aceptaremos y nos importará los datos, ¿vale? Este va rápido porque es pequeño, ¿vale? Y ya tengo, como veis, perdón, que es que no veo la pantalla entera. Como veis, ya aparece aquí como importado la contabilidad de Delta. Puedo hacerlo e importar todas, ¿vale? A medida que importemos, me irá generando en cuentas o me irá incorporando los datos, ¿vale? De este año. Yo tengo los de los años del año anterior ya consolidados, ¿vale? Y me irá, este año, pues me ha incorporado en saldos de cliente lo de Delta. Del resto de empresas lo tendré a 0. Vamos a ver, por ejemplo, Alfa estará a 0, pero sin embargo, Delta, que ya lo he importado, tengo aquí los datos de Delta, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, si vamos a ajustes,
Aquí en ajustes, como veis, tengo todos los ajustes ya. No tengo que volver a importarlos de nuevo. Me los ha guardado. Y me los ha guardado, cuando he dicho recurrente con saldo, me los ha guardado con el saldo. ¿Vale? Nada más que, si os fijáis, vienen aquí sin aprobar. ¿Por qué vienen sin aprobar? Para que los revisemos, por si acaso hay algún error. ¿Vale? Y porque, como bien sabéis, en consolidación hay ajustes que hemos realizado el año anterior que deberemos de modificar. Es decir, aquellos que hagan referencia a cuentas en el año anterior a cuenta 129.1, pues este año ya no deberían hacer referencia a esa cuenta, sino a 116, ¿vale? Pues bueno, eso es consolidación que en la próxima charla más extensa lo hablaremos detalladamente y lo comentaremos, ¿vale? Como veis, aquí este fichero de homogeneización que le marqué como recurrente, me le ha importado o me le ha trasladado, pero sin saldos, ¿vale? Pero yo tengo aquí la opción de que ya tengo la estructura del asiento de homogeneización que hice el año pasado. Y aquí simplemente sería meter el saldo de este año, ¿vale? ¿Por qué? Porque me le marqué como recurrente. Si no lo hubiese marcado, como el resto de asientos de homogeneización o de eliminación, no me los ha importado, ¿vale? ¿Qué haríamos aquí? Aprobar todos los ajustes y incorporar los nuevos ajustes a realizar en el año 2019, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar ahora cómo quedaría el fichero con los datos del 2019 incorporados, ¿vale? Aquí habría incorporado ya, aprobado todos los ajustes del 2018 y anteriores y habría incorporado los nuevos ajustes de homogeneización del año, de eliminación del fondo de comercio, por ejemplo, otro asiento, ¿vale? Y de distribución de resultados y demás, ¿vale? ¿Qué me permitiría ahora ya, con todos los ajustes incorporados? Yo ya tengo el balance del año 2019 y el del 2018 comparativos y consolidados ambos, ¿vale? Que durante este trabajo yo ya he realizado todos los ajustes de consolidación y me cambian las cuentas individuales de alguna de las empresas, simplemente tendré que irme a empresas, consolidación, la empresa que me modifiquen, cambiar el fichero o actualizar en el GESIA los datos y me generará o me actualizará los datos y simplemente revisaré si he de modificar alguno de los ajustes de consolidación. Como veis, si yo aquí en Delta, que ya, perdón que le he dado y se me ha ido. Si yo aquí en Delta, que ya lo tengo incorporado, modifico el fichero o no le modifico si está en GESIA y acepto, él me va a decir que la empresa ya ha sido añadida y que si deseo sobreescribirlo, ¿vale? Le digo que sí y él lo que me va a hacer es volverme a importar todos los datos. Ya están actualizados los datos y yo ya tengo los ajustes hechos. Si no tengo que modificar ningún ajuste de consolidación, ya he actualizado los datos de agregado y con los ajustes he realizado el consolidado. Ya lo tendría, ¿vale? Se me quedan muchas cosas en el tintero porque es que es muy poco tiempo para explicaros todo lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿vale? Pero espero que con esto os haya quedado una pequeña idea de cómo funciona el GESIA consolidado y la potencia que tiene y lo que nos puede permitir o facilitar el realizar el trabajo, ¿vale? Me pregunta Lillo Editores. Entonces, este módulo, el objetivo es hacer la consolidación, ¿no? ¿Nos servirá para auditarla? ¿Qué se incorpora a un único programa de pruebas de auditoría? Un problema que veo, no se pueden incluir varios tipos de cambio a cierre, medio, histórico. Vale, Lillo. A ver, este módulo es de consolidación, ¿vale? Es para realizar la auditoría de consolidación. Como ya os he dicho, de momento lo que hemos incorporado es el programa, un único programa de pruebas de auditoría de consolidación. Esto está basado en una nota técnica de censores y en la experiencia que tenemos en otros años de realizar auditorías consolidadas. ¿Se puede ampliar? Claro que se puede ampliar.
Pero cada uno yo creo que debería personalizar este programa de auditoría de consolidado en la medida de sus necesidades, ¿vale? ¿Se pueden incluir varios tipos de cambio a cierre medio histórico? Pues de momento no, pero esta pregunta la podría resolver mejor David que yo. Está hecho para importar los datos a cierre y para que si la moneda con la que trabaja la empresa individual es distinta al euro, transformar dichos saldos a euro a una fecha dada, que en este caso sería a cierre. Pero David os podría resolver mejor esa duda, yo creo. Bueno, este es uno de esas cosas que sí son interesantes, que cuanto más usuarios, más compañeros, pues digamos que estén probando el módulo y que puedan aportar el conocimiento que ellos tienen desde su propia experiencia haciendo este tipo de auditorías, pues nosotros lo que hacemos es, oye, pues analizarlo y ver si es posible. Y si es posible, pues fenomenal, lo introducimos. Vale. Vale. David, pregunta Robert Serrat. No sé si es pregunta para Ángel o para David, pero ¿qué coste tiene el módulo aproximadamente? Yo no tengo ni idea. David os puede responder o mandar un email. Lo que vamos a hacer es concretamente, porque va a depender un poco pues, del número de usuarios, del tipo también de servicio que está contratado. Entonces, lo que vamos a hacer es enviaros un email, digamos, detallado y personalizado a cada uno de vosotros con lo que sería el coste para vuestra firma y despacho, ¿vale? Entonces, esto lo haremos llegar si no esta semana, bueno, sí, me gustaría hacerlo antes si no es el lunes como mucho, ¿vale? Para que os llegue directamente. ¿De acuerdo? Y Ángel, no sé si tienes... a ver, sí que es verdad que muchas cosas. queda un montón de cosas en el tintero, pero efectivamente esto solamente era... la idea era, el objetivo era que veáis un poco cómo funciona, que tengáis un poco claro cuál es el alcance que tiene y qué cosas se quedan en el tintero porque no se puede o porque aún no se han desarrollado, ¿no? Luego ya más en detalle, el próximo día 24 y 25 de marzo, que también os lo pondremos en el email, ya Ángel dará un curso, una formación online de 4 horas, ya más en detalle, con ejemplos y ya para que se pueda trabajar, ¿vale? En todo caso, hasta el 31 de marzo el módulo está activado para todos, lo podéis probar ya, podéis hacer cosas con lo que se ha dicho Ángel, ¿vale? Eso que podéis trastear un poquito. Y nosotros vamos a preparar ese mailing ahora mismo para que os llegue y que tengáis una idea de qué coste tendría en cada una de vuestras organizaciones, ¿vale? A ver, yo os he querido explicar un poquito todo el alcance del GESIA, ¿no? del módulo de consolidación. La verdad es que es poco tiempo para explicarlo todo y he ido igual un poco atropellado, ¿no? Pero es que nos llevaría, pues eso, lo que dice David, nos llevaría unas 3 o 4 horas poderlo hacer, analizarlo con tranquilidad y luego ver cada problemática de cada uno, ¿no? Y poder resolver ciertas dudas que nos pueden surgir a todos. Os invito a que en el curso que demos más adelante, que ya serán 4 horas y en el que podemos ver cómo realizar la auditoría con el GESIA, la auditoría consolidada con el GESIA, va a ser mucho más tiempo y lo podremos ver más detenidamente, no tan rápido y intentaremos resolver todas vuestras dudas. De todas formas, espero que os haya servido para tener una primera toma de contacto con el módulo de consolidación y que podáis empezar a utilizarlo, a trastear con él, incluso a proponer a David ideas de mejora, ¿no? O como esto del tipo de cambio y demás, para que lo podamos incorporar al módulo y que sea un módulo que nos sea muy útil para todos, ¿no? Algo que nos sirva, que es la idea que tiene David, ¿no? El crear algo que nos sirva para todos y que nos solucione la problemática de la consolidación. No sé si... Muy bien. Oye, pues Ángel, muchísimas gracias. Hoy un placer contar contigo y de nuevo, oye, gracias por asistir. Encantado de veros, por lo menos de leeros y nada, estamos en contacto y en breve os enviamos la información necesaria, ¿vale? Oye, pues muchísimas gracias.
¿vale? Y nada, que tengáis un fantástico jueves y ya casi estamos... No, ¿qué día es hoy? Hoy estamos miércoles. Uy, todavía lo que queda, ¿vale? Fantástico miércoles y nada, nos vemos enseguida. Muchas gracias a Pues vosotros. os enviaremos, a los que no habéis podido asistir o los que habéis tenido interrupciones, os enviaremos lo que es el vídeo y os llegará, si no es hoy, os llegará mañana. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Vale, venga, hasta luego. Muchas gracias, Ángel.